Hola a todos. ¿Listos para una nueva aventura? Esta vez nos zambullimos en un tema que ha generado un debate bastante acalorado. Ajá, bastante. Un político estadounidense ha propuesto un cambio de nombre, algo audaz. ¿Están listos? El Golfo de México a el Golfo de América. ¡Wow! En este Deep Dive, vamos a analizar a fondo un video de YouTube que nos enviaron para comprender mejor este asunto. Vamos a explorar la historia, la geografía y la política que hay detrás de esta propuesta. Ya verán que es mucho más complejo de lo que parece. Totalmente. Cambiar el nombre de un espacio geográfico que comparten varios países no es nada sencillo. De entrada surge una pregunta fundamental. ¿A quién pertenece el Golfo de México? Es cierto, es fácil dar por sentado que, al llamarse Golfo de México, pertenece a México, ¿no? Sería lógico pensarlo, pero en realidad el Golfo de México no es propiedad de un solo país. Ana. No. Sus costas son compartidas por Estados Unidos, México y Cuba. Claro. Y sus límites marítimos están definidos por acuerdos internacionales. Ajá, entonces estamos hablando de un espacio compartido. ¿Y qué papel juegan esos acuerdos internacionales en todo esto? Un papel crucial. Estos acuerdos establecen no solo las fronteras, sino también los nombres que utilizamos para referirnos a estos espacios. Entiendo. Organismos como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Organización Hidrográfica Internacional, también conocida como la OECD, son los encargados de velar por el cumplimiento de estos acuerdos. Entonces, para cambiar el nombre del Golfo de México, se necesitaría la aprobación de México y Cuba, ¿cierto? Exactamente. Ajá. No sería una tarea sencilla. Para nada. Además de la aprobación, habría que modificar las cartas náuticas, los mapas oficiales, Fascinante. e incluso la legislación de cada país. Claro. Y, por supuesto, se necesitaría la participación de organismos internacionales como la OEC y las Naciones Unidas, que reconocen el nombre actual, Golfo de México. Imagínate el papeleo. Uf. Definitivamente suena un proceso bastante complejo. Ah. Pero dejando de lado la política por un momento, me pica la curiosidad. ¿De dónde viene el nombre Golfo de México? Es una pregunta interesante. El nombre Golfo de México aparece ya en mapas europeos del siglo XVI, ¿En serio? mucho antes de la formación de los estados modernos que conocemos hoy. Qué curioso. ¿Y a qué se referían con México en esa época? No se referían al país que conocemos hoy en día, sino a la palabra náhuatl que los aztecas usaban para referirse a su capital, Tenochtitlán, Interesante. ubicada en lo que hoy es Ciudad de México. De hecho, algunos mapas de la época lo llamaban Golfo de la Nueva España, debido a la presencia colonial española. Fascinante. Entonces, el nombre Golfo de México tiene raíces precolombinas y ha perdurado a través de los siglos. Y más allá del nombre, me imagino que este golfo debe tener una gran importancia, ¿no? Por supuesto. A lo largo de la historia, el Golfo de México ha sido una ruta clave para piratas, Wow. invasiones y comercio. Imagínate las historias que podrían contarnos sus aguas. Y en la actualidad su importancia no es menor, ya que es una región crucial para la producción de petróleo, tanto para Estados Unidos como para México. Claro, el petróleo, un tema candente sin duda. ¿Podríamos profundizar un poco más en cómo impacta la producción petrolera del Golfo a ambos países? Por supuesto, para México el Golfo de México es vital. La mayor parte de su petróleo se extrae de allí, lo que lo convierte en un motor fundamental para su economía. Y en cuanto a Estados Unidos, el Golfo representa el 14% de su producción total de petróleo crudo y el 5% de su producción de gas natural seco. Impresionante. Un solo cuerpo de agua que juega un papel tan importante en la economía de dos potencias. Y no olvidemos la biodiversidad, de verdad. El Golfo de México debe albergar una gran variedad de ecosistemas. Sin duda, desde los humedales de Florida hasta las salinas de Yucatán, pasando por la belleza caribeña de Cuba, el Golfo de México es un crisol de ecosistemas marinos y costeros, un verdadero tesoro natural. Volviendo al tema del cambio de nombre, la pregunta del millón. Ah. ¿Es realmente factible renombrar el Golfo de México? Si México y Cuba se opusieran, ¿podría Estados Unidos hacerlo unilateralmente? Esa es una pregunta que nos lleva al corazón del debate. En teoría, Estados Unidos podría cambiar el nombre del Golfo dentro de sus propias fronteras, ¿En serio? incluso sin el consentimiento de México y Cuba. Caramba. Existe un organismo llamado Junta de Estados Unidos para Nombres Geográficos que se encarga de aprobar o rechazar los nombres propuestos para lugares geográficos dentro del país. ¿Y ha habido algún caso similar en el pasado? ¿Algún cambio de nombre que haya generado controversia? Un ejemplo interesante es el del Monte McKinley, Ajá. el pico más alto de América del Norte. Sí. En 2015, el presidente Obama solicitó cambiarle el nombre a Denali, el nombre utilizado por los nativos de Alaska. La Junta aprobó el cambio y ahora, en los mapas oficiales de Estados Unidos, aparece como Denali. Entiendo. Entonces existe un precedente.
para que Estados Unidos cambie unilateralmente nombres geográficos dentro de su territorio. Pero, ¿qué pasaría si México y Cuba no reconocen el nuevo nombre del Golfo? Tendríamos dos nombres para el mismo lugar. Esa es una posibilidad real. De hecho, ya existe un ejemplo similar en la frontera entre México y Estados Unidos, Río que la dimita. En Estados Unidos se le conoce como Río Grande, Sí, mientras que en México se le llama Río Bravo. es verdad. Dos nombres para el mismo río. Entonces podríamos encontrarnos con una situación similar en el Golfo, ¿no? Exacto. Un nombre oficial en Estados Unidos y otro en México y Cuba. Menudo lío. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cuál sería el impacto real de este cambio de nombre? ¿Sería simplemente un gesto simbólico o tendría consecuencias más amplias? Una pregunta que nos deja con la intriga. Creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestro deep dive. Sí. Desde la historia del nombre hasta las complejidades políticas y la posibilidad de que coexistan dos nombres para el mismo lugar. Sin duda. Y aún nos queda mucho por explorar. En las siguientes partes nos adentraremos en las posibles motivaciones detrás de este cambio de nombre, las reacciones que podría generar y las implicaciones a nivel internacional. No te lo pierdas. Precisamente esa posibilidad de tener dos nombres para el mismo lugar, como en el caso del Río Grande o Río Bravo, nos lleva a cuestionar la eficacia real de un cambio de nombre impuesto de manera unilateral. Claro, si México y Cuba siguen utilizando el nombre Golfo de México, ¿de qué serviría cambiarlo solo en los mapas de Estados Unidos? Exacto. Sería un cambio meramente simbólico. Esa es la gran pregunta. Cambiar el nombre en un solo país, sin el consenso de los demás, podría verse como un gesto simbólico, sí, pero con pocas consecuencias prácticas a nivel internacional. Es difícil imaginar que un cambio de nombre por sí solo pueda alterar la realidad geopolítica de la región. El Golfo de México seguiría siendo un espacio compartido por tres naciones con sus propias historias, culturas e intereses. Hablando de intereses, ¿cuáles serían las motivaciones detrás de este cambio de nombre? ¿Por qué un político estadounidense querría renombrar el Golfo de México? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos especular. Algunas voces podrían argumentar que el nombre Golfo de América reflejaría mejor la influencia y presencia estadounidense en la región. Ya veo, pero ¿no sería eso un poco egocéntrico? Digo, ignorar la historia y la importancia de México y Cuba en la región. Exactamente, y ahí radica el problema de un cambio de nombre unilateral. Ah, Imponer un nombre sin el consentimiento de las demás naciones involucradas podría interpretarse como un acto de desconsideración hacia su historia y su cultura. totalmente. Imagina que México decide de repente renombrar el Océano Pacífico a algo como Mar de Moctezuma. ¿Cómo lo verían los demás países? Probablemente lo considerarían una provocación innecesaria, un gesto que podría generar tensiones diplomáticas sin ningún beneficio real. Exacto. Y en el caso del Golfo de México, cambiar el nombre a Golfo de América podría ser percibido de manera similar por México y Cuba. Sin duda. Es un recordatorio de que los nombres de los lugares no son simples etiquetas, sino que llevan consigo un bagaje histórico, cultural y político. Cambiar un nombre puede parecer un acto sencillo, pero sus implicaciones pueden ser profundas y complejas. Totalmente de acuerdo. Y más allá de las cuestiones políticas, no podemos olvidar la importancia ecológica del Golfo de México. Por supuesto. Hablamos antes de su biodiversidad, pero también es crucial destacar su vulnerabilidad a los impactos ambientales, como la contaminación y los derrames de petróleo. Es verdad. El Golfo de México ha sufrido las consecuencias de la actividad humana, y es esencial que los países que lo comparten trabajen juntos para proteger este ecosistema tan valioso. Exactamente. Y un cambio de nombre unilateral, lejos de ayudar a solucionar estos problemas, podría incluso desviar la atención de los desafíos reales que enfrenta el Golfo de México. En resumen, esta propuesta de cambio de nombre nos lleva a reflexionar sobre cuestiones más profundas. La importancia del diálogo y la cooperación internacional, el respeto a la historia y la cultura de cada país y la necesidad de proteger nuestro medio ambiente. Y también nos invita a cuestionar la eficacia de los gestos simbólicos frente a los desafíos reales que enfrentamos como comunidad global. Exacto. A veces las soluciones más efectivas no se encuentran en los grandes gestos, sino en el trabajo conjunto, el diálogo y la búsqueda de consensos. Totalmente de acuerdo. Y en el caso de Golfo de México, el camino más sensato parece ser el de la colaboración entre Estados Unidos, México y Cuba para abordar los desafíos que enfrenta la región, desde la protección del medio ambiente hasta la gestión sostenible de sus recursos. Me parece una excelente reflexión. Y ahora, cambiando un poco de tema, me gustaría volver a la historia del Golfo de México. Antes mencionaste que ha sido escenario de piratas, invasiones y comercio. ¿Podrías contarnos un poco más sobre su pasado?
Por supuesto. El Golfo de México ha sido testigo de innumerables aventuras y acontecimientos históricos. ¿Recuerdas el mapa del siglo XVI que mencionamos antes? El que mostraba la ruta de Francis Drake. Sí, ¿no era Francis Drake un famoso pirata inglés? Exacto. Francis Drake fue un corsario inglés que navegó por el Golfo de México en el siglo XVI, saqueando barcos españoles y explorando las costas del Caribe. El mapa que mencionamos, elaborado por Baptiste Goasio, documenta la ruta de Drake por la región, incluyendo su paso por el Golfo de México. ¡Qué fascinante! Imaginar a esos piratas surcando las aguas del Golfo en busca de tesoros y aventuras. Sin duda. Y no solo piratas ingleses, también españoles, franceses e incluso algunos caribeños. El Golfo de México fue un hervidero de actividad marítima durante siglos. Es como si el Golfo de México fuera un personaje en sí mismo, un testigo silencioso de la historia. Ha visto el paso de imperios, piratas, exploradores y ahora incluso debates sobre su propio nombre. Es una forma poética de verlo. Y esta imagen nos recuerda que los lugares que habitamos no son simples escenarios, sino que están impregnados de historia y significado. Y comprender esa historia nos ayuda a apreciar mejor la complejidad del presente y a tomar decisiones más informadas sobre el futuro. Totalmente de acuerdo. En el caso del Golfo de México, comprender su pasado nos permite valorar la importancia de la cooperación internacional, el respeto a la diversidad cultural y la protección de nuestro patrimonio natural. Sin duda, el Golfo de México nos ofrece una gran lección sobre la importancia de la colaboración y el respeto mutuo para afrontar los retos del presente y construir un futuro más sostenible. ¿Qué te parece si en la próxima parte de nuestro Deep Dive nos adentramos un poco más en la riqueza natural del Golfo? Me parece una idea fantástica. Podríamos explorar su biodiversidad, los desafíos ambientales que enfrenta y las iniciativas que se están llevando a cabo para proteger este ecosistema tan valioso. Y ya que hablamos de la riqueza natural del Golfo, este debate sobre su nombre nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza misma de los nombres geográficos. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en el poder que tiene un nombre? La verdad es que no mucho. Siempre los he visto como simples etiquetas en un mapa, ¿no? Pero ahora que lo dices después de todo lo que hemos conversado, me doy cuenta de que hay mucho más detrás de un nombre. Exacto. Los nombres geográficos no son solo simples convenciones, como hemos visto. Llevan consigo un peso simbólico, cultural e incluso político. Reflejan la historia de un lugar, las diferentes perspectivas de quienes lo habitan o lo han habitado. Claro, como en el caso del Golfo de México. El nombre actual refleja la herencia indígena y española de la región, así como la presencia de 3 países que comparten sus costas. Cambiar el nombre a Golfo de América podría interpretarse como un intento de minimizar o incluso negar esa herencia compartida. Precisamente. Y eso sin mencionar el impacto que tendría en la cartografía, la navegación, la comunicación internacional. Imagina el caos que se generaría si cada país decidiera cambiar los nombres de los lugares a su antojo. Sería un verdadero dolor de cabeza para los cartógrafos, los marineros y cualquier persona que intente ubicarse en el mundo. Menos mal que existen organismos internacionales que regulan estas cosas. Exacto. Los nombres geográficos son una herramienta fundamental para la comunicación y la comprensión del mundo que nos rodea. Cambiar un nombre sin una razón válida y sin un consenso internacional puede tener consecuencias imprevistas y problemáticas. Es como si de repente decidiéramos cambiar el nombre de manzana por, no sé, fruto rojo redondo. Sería una locura. Totalmente. Se generaría una confusión enorme. Y volviendo al tema del Golfo de México, creo que este debate nos deja una lección muy importante. La importancia de la diplomacia, el diálogo intercultural, la búsqueda de soluciones que beneficien a todos. Sin duda. Es una lección valiosa que podemos aplicar a muchos otros ámbitos de la vida, más allá de la geografía. Siempre es mejor dialogar, escuchar las diferentes perspectivas y buscar soluciones conjuntas en lugar de imponer nuestra voluntad. Totalmente de acuerdo. En definitiva, esta inmersión profunda en el tema del Golfo de México ha sido un viaje fascinante e instructivo. Empezamos con una simple propuesta de cambio de nombre y terminamos explorando la historia, la geografía, la política e incluso la filosofía detrás de un nombre. Hemos aprendido que, a veces, las preguntas más sencillas pueden llevarnos a reflexiones profundas sobre nuestra relación con el mundo y con los demás. Y el caso del Golfo de México, creo que la conclusión principal es que la colaboración y el respeto mutuo son esenciales para afrontar los desafíos del presente y construir un futuro más sostenible. Estoy completamente de acuerdo. Y con esta reflexión, damos por concluido nuestro Deep Dive en el Golfo de México. Esperamos que te haya resultado interesante y te haya dado nuevas perspectivas sobre este tema tan complejo. Hasta la próxima.